hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amén. Gracias, hermano Henry. Capítulo 1 de Jonás. Yo pensé en mis locuras. Yo dije: vamos a leer los 4 capítulos del libro. Pero dije: no, vamos a comenzar con uno. El libro de Jonás es un buen ejemplo de una mala actitud. Pero un buen ejemplo. ¿Saben? Les recuerdo que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, a todo hombre y toda mujer que ha sido objeto del milagro de Dios. ¿Cuántos hay aquí? Amén. Donde Dios ha hecho un milagro. Amén. El milagro de la salvación. Eso es lo que hablamos hoy en esta clase. Es el milagro de la salvación, o esa gracia que se
pensionó para nosotros, se dio, se regaló a cada uno de nosotros. Tiene el propósito, como dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, entonces, cada uno de los que dicen yo he sido objeto del milagro de Dios, cada uno, óyeme bien, tiene que ser testigo de lo que Dios ha hecho. Amén. Tiene que testificar. Próximamente yo voy a entrar al quirófano para otra operación. Y cuando Dios me saque de ahí, yo voy a dar testimonio de lo que pasó. Amén. Tengo que decir lo que Dios hizo en medio de eso, ¿verdad? Aunque esté inconsciente en el momento, pero solamente voy a hablar de la parte consciente. Ahora vamos a ir a Marrueta. Amén. Y sus oraciones nos cubrirán. Amén. Y el Espíritu Santo nos llevará. Amén. Y Dios proveerá sobreabundantemente. Amén. Tanto de ida como de regreso, eso no tengo ni la menor duda. Amén. Porque yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida desde que lo conocí. Amén. He visto maravillas, cómo Dios provee. Así que, como dicen, son 5 horas en Chavana, arriba. Aleluya. Pondrán mis huesos de plástico, de hule, de Kevlar, no sé qué. Y nos hará llegar hasta allá. Y 5 horas de regreso, no importa. Pero Dios nos usará para su gloria. Amén, amén. ¿Sabe? Si tiene a bien tomar su Biblia en el capítulo 1 del libro de Jonás. Y téngalo ahí porque vamos a tomar algunas referencias de él. Fíjense que normalmente encontramos en la Biblia desde el Génesis aquella cosa que parece que se normó en la conducta humana. ¿Cuál? En que muy difícilmente alguien asume la responsabilidad de sus hechos. Siempre busca a alguien en quien descargar la falta. Cuando Adán y Eva se acuerdan, Adán le echó la culpa a Dios porque eso fue lo que tú me diste, Señor. La mujer que me diste. Este es el más bravo de los bravos, le echó la culpa a Dios. Y a la mujer le digo, no, la serpiente. Y la serpiente no tuvo que decir más nadie. Pero encontramos en la Biblia que normalmente esto trata de ser una excusa, pero ante Dios, ¿cómo te vas a excusar? ¿Qué vas a argumentar delante de aquel ante el cual estamos como desnudos? No puedes argumentar nada. Así que si lo que te mandó a hacer no lo has hecho, no le eches la culpa al gobierno. No le eches la culpa a la peste, al COVID. No le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tu esposo o a alguien. Le eches la culpa. ¿A quién le vas a echar la culpa? Estás delante de Dios y vas a decir, ¿qué has hecho con lo que te mandé a hacer? Va a ser como Moisés, ¿verdad? Guiando ahí con frenillo, no sé qué tenía. No puedes decir nada, no puedes argumentar nada. Ante la verdad no hay nada que arguir. No puedes decir una excusa delante de Dios. ¿Por qué no hiciste? ¿O por qué no has hecho lo que te mandé a hacer? Pero ciertamente, también la Biblia nos enseña que hay hombres que han reconocido su falta. David, por ejemplo, ¿se acuerdan de David? Allá en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13, cuando Natán le revela el pecado que él había cometido, dijo David, pequé contra Jehová.
¿Sabes lo que digo? Pequé contra Jehová. Me confieso, o sea, me rindo, me confieso. También el hijo pródigo en Lucas 15, 18 dijo al hijo pródigo cuando regresó su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser contado como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces confesó su pecado y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. En Josué 7:20, ¿se acuerdan cuando el victorioso ejército de Israel entró en Canaán y el Dios hizo aquel milagro sobre Jericó y cayeron las murallas? Bueno, había una población de Jai que era pequeña, no más de 3,000 hombres mandó Josué, no encárguense de ellos, pero habían desobedecido, en la palabra, el mandato que el ungido de Dios le había dado al capitán Josué. Y le dijo: no toquen del anatema, no toquen nada de lo que está ahí, porque todo eso será consagrado. Por lo tanto es anatema, no se toca. Y a cambio un lingote de oro o las monedas y el manto, y codició y pecó. Pero cuando vinieron con la vergüenza de ser derrotados en Jai, Dios dijo: hay prevaricación, hay pecado de verdad. Y la consecuencia es que Josué dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Oye, hay que tener valor para confesar que yo he pecado. Porque los tres no fueron absueltos. Ninguno de los tres fueron absueltos. David, ustedes saben toda la calamidad que sufrió David solamente de ver a sus hijos levantarse entre sus hijos y matarse uno a otro, y Absalón, el cuarto hijo, levantarse contra su padre y crear una división en Israel, y en toda esa vergüenza que pasaron, que Dios le dijo: eso va a pasar. ¿Por qué? Por tu pecado. El hijo pródigo vivió calamidad, porque tenía tal hambre, quizás ninguno de nosotros hemos pasado un hambre tan fuerte, tenía tal hambre que él deseaba comerse la comida que le daban a los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Quería meter la mano, que sea una cosa de esta. ¿Sabe lo que era la algarroba? Era el desecho que lo cocinaban y hacían como costras, como besitos de coco. Bueno, estos no eran de coco, estos eran de lo que sobraba. Y le daban costras lo cocinaban para poderlos preservar. Y por último, Acán fue la calamidad peor, porque él sufrió no solamente la muerte suya, sino la muerte de su familia y de todo lo que representaba la familia de Acán. Fue raído por su pecado. Como dije anteriormente, tomaremos un mal ejemplo para extraer de ellos una enseñanza a nuestra vida. En primer lugar, Dios, en su soberanía, en su magnanimidad, llama a quien Él quiere. Amén. Amén. Dios llama a quien Él quiere. Este hombre llamado Jonás fue escogido por Dios para ir a pregonar, o sea, a predicar el arrepentimiento, la salvación por arrepentimiento a Nínive. Vengan conmigo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Se fue el mandato? Ve, y tú que me conoces, háblales de la necesidad del arrepentimiento. Ve, y tú que me conoces, háblale de la grandeza de mi gracia. Ve y háblales para que se vuelvan a mí de sus malos caminos, para que haya arrepentimiento.
para que mi juicio no vaya sobre mí. ¿Sabe qué, hermano? No nos toca a nosotros decir quién es digno de ser salvo o quién no. Amén. Porque a donde te mande irás. Amén. Y a quien diga que le predique, le predicarás. Amén. Amén. Hay coconas aquí entonces. Porque este tonto no hizo como Dios le mandó. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba que esos impíos no son dignos de salvación. ¿Sabe? Entre ellos, los fariseos, los judaizantes, había como que Dios es nada más que Dios en nosotros y demás nadie. Más adelante en el capítulo 3 le dice, yo sé cómo eres tú, que eres grande en misericordia y yo sé lo que vas a hacer, no vas a salvar, porque me mandaste fue para qué, no para que no se conviertan, sino para que se conviertan. Pero ven acá, Dios no podía hacer que se convirtieran sin nada. Claro. ¿Acaso Pablo se convirtió porque alguien le predicó o porque se le apareció a Cristo? Él es soberano, no se lo olvide. Él toma a quien Él quiere y escoge a quien Él quiere y lo envía donde Él quiere. No se lo olvide eso. La soberanía total y absoluta es de Dios. Ahora, ¿cuántos Jonás hay en medio de nosotros? No hay Jonás aquí. A nadie le gusta un mal ejemplo como para personalizarlo. Pero le voy a decir algo. Somos lo que somos porque algo de Jonás tenemos. Porque si obedeciésemos como Dios manda, como Dios desea que obedezcamos, entonces esta ciudad, por lo menos este municipio, sería conmovido por la Iglesia Bautista de Trigal, por la predicación de los que aquí se congregan. Pero ¿quién se gozó en la adoración esta mañana? ¿Quién se gozó cuando decía, cúbreme? Con tu amor rodéame. ¿Quién se gozó en eso? Amén. Yo lloraba en mi corazón. Oh, Señor, pero ahora le dice, hay que ir al centro comercial a predicar. Mejor nos quedamos aquí, Señor, y hacemos una chocita para ti, para el pastor. Así como dijo Pedro. Hay que salir a predicar. Amén. Hay que salir a compartir. Amén. ¿Sabe? La iglesia de hoy no crece porque hay prevaricación en medio de la iglesia. Esa es la verdad. Hay pecado de desobediencia. Cada quien está preocupado en sus propios negocios, en sus propias divisas. Si yo le pregunto qué le dijo Dios esta mañana en su texto que ella leyó esta mañana, si es que lo leyó, me dice, no sé, ¿cómo está el cambio hoy? Todo el mundo sabe cómo está el cambio. Sí, usted va a comprar algo allá y le dice, el dólar a 11. Todo el mundo está al tanto del dólar. Pero de lo que deben estar al tanto, no está. Ahí está el problema. La iglesia, y no un individuo, la iglesia fue comisionada por Dios. Así como el Padre me envió, yo os he enviado. Dijo el Señor así allá, lo último que dijo allá en Hechos capítulo 1, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. El testigo testifica. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llegó a los pies de Cristo por su predicación? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuántos discípulos tiene hasta hoy? Ahí está el problema. Que no se pega un culto, pero ¿de qué le sirve venir al culto si no obedece a los mandatos de Dios?
¿De qué sirve? Religión. La religión no transforma. El momento de adoración fue un momento excelente, pero pasó. Ya pasó. No transforma. La obediencia es la que transforma. Os ruego, hermano, dijo el apóstol Pablo al Romano. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto personal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformación, metamorfosis. Ya no anden, dice allá en Lucas, no anden en los afanes de este mundo. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué hemos de comer o qué hemos de vestirnos? ¿Por qué os afanáis? Así le dije yo a Jerry esta semana, quédese quieto. El Señor proveerá para la ida y para el regreso. Amén. Tranquilo. ¿Quién conoce por dónde hemos de caminar? Nosotros no. Creemos que vamos a tomar esta ruta, pero el Señor la ruta la tiene ya fijada. ¿Entienden? No hay mejor GPS que el que está en los cielos. Pero hermanos, el llamado no es a una amonestación, sino a una exhortación. Amén. Que no debemos callar. Los apóstoles son un ejemplo, si buscan conmigo en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Aquellos patas en el suelo, aquellos tierrúos, aquellos gente del vulgo que eran los discípulos en su mayoría de Jesús. Luego que Jesús los deja y le deja la comisión de testificar, él en la primera predicación, cuando sanan aquel cojo, el Señor lo sana. Entonces, en el capítulo 4, que son presentados ante los jueces de Jerusalén, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser la piedra angular. ¿Y qué dijo en el verso 12? Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser. Le está diciendo, y en ningún otro. No está en David, no está en Abraham, no está en Moisés, no está en aquellos que vosotros confiáis como patriarcas. No. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso ellos le habían prohibido que predicaran en el nombre de Jesús, ni que enseñaran en el nombre de Jesús. Y entonces esta gente, y llamándolos, les intimidaron. ¿Qué quiere decir les intimidaron? Si a ti te vuelvo a ver predicando el nombre de ese Jesús, vas preso. Y búscame quién te saque. Es una intimidación, ¿sí o no? Que no los vuelva a ver, ni que me venga alguien a decir que ustedes estaban por ahí en una casa enseñando acerca de este nombre de Jesús. Ni saben a nadie. Porque aquí el que oiga que fue sanado por Jesús lo vamos a dejar más patuleco que como estaba antes. De ninguna manera, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero se pone el más salido, Pedro y Juan, respondieron diciéndole, juzgad. ¿Se acuerdan cuando dice esta palabra? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren lo que la razón que le dice, ¿por qué no podemos obedecer? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
visto y lo que hemos oído. Diga conmigo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. ¿No podemos? Amén. ¿Se acuerdan cuando aquellos tres se presentaron ante el trono de Nabucodonosor? No delante de estos unos principales de la sinagoga, no, ante el rey Nabucodonosor. Ven acá, ¿cómo es que ustedes no han adorado la imagen que yo mandé a levantar? Óyeme bien, al oír la zampolla, la batería y el bajo, ustedes se postrarán delante de él. ¿Qué le dijo a mí? Él abrió la boca y dice, mire, ni afinen el bajo, ni afinen la batería. Porque no nos vamos a postrar solamente ante el Dios que nosotros servimos. Wow. Qué temeridad, qué convicción, qué fuerza. Si nos van a matar, bueno, lánzanos de una vez al horno ese que tienes preparado. ¿Sí, hermano? Porque el Dios en quien nosotros hemos confiado nos librará de ti y de quien sea. Amén. Amén. Óigame, hermano, usted y yo podemos predicar aquí abiertamente como estamos predicando hoy, pero vendrán días en que esto también se va a cumplir. Vendrán días donde la iglesia será asediada y se les prohibirá congregarse y se les prohibirá hablar en el nombre de Jesús. No quiero que ignoren eso. Así que, como dije la otra vez, prepárese. Prepárese para lo peor. Prepárese para no ser engañado, dijo el predicador la semana pasada. Porque el Señor mandó señales para que no sea engañado. Prepárese para que su amor, su primer amor, no se muera. Como dijo el Señor allá a la iglesia, has perdido tu primer amor. Para que ese amor por Cristo vuelva a resurgir como antes. Y te pueda predicar a Cristo con denuedo como Esteban. Diga, hazme como Esteban, Señor. Amén. Diga, hazme como Esteban, Señor. Que predique tu palabra. Que vean en mi rostro como el rostro de un ángel. Y si es necesario morir, hazme morir como Esteban también. Para ver tu gloria aquí en la tierra antes que suba allá al cielo. Si usted no está dispuesto a morir por Cristo, este lugar no es para usted. Así de fácil. Está en el sitio equivocado. Aquí está, o aquí estamos, los que hemos muerto al mundo y vivimos para Él. Y si vivimos, para Él. Y si morimos, sea que vivamos o que muramos, sabemos de quién somos. Aleluya, gloria a Dios. Yo se lo estoy pidiendo. Si usted no está dispuesto a obedecer, no es así. Aquí en la ciudad hay iglesias mucho más numerosas que esta. Y quizás la adoración sea con muchos más instrumentos. Y a lo mejor con aire acondicionado. No está mal. No está mal. Pero le voy a decir una cosa. Aquí queremos siempre obedecer a quien decimos que es nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos para obedecer. Amén. Jonás, capítulo 1, verso 3. ¿Qué hiciste, Jonás, con tu vida? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Este es el más idiota de los idiotas que yo he conocido. Huir de la presencia de Jehová. ¿Quién se le ocurre?
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos. El Señor le dijo así: vosotros decís que es en Jerusalén donde se adora, en Samaria, bueno, ni en Samaria ni en Jerusalén, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sea en Samaria, sea en Jerusalén, sea en el llano, sea en el monte, sea en el campo, sea a la orilla del mar. No importa el lugar, sino la actitud de la persona que viene a adorar. Amén. Amén. Huir de la presencia del mandato. Este no le llega al Antiguo Testamento. Este no le llega a otra parte. Salmo 139. Dice el escritor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pregunta. ¿A dónde? ¿A dónde me voy a ir que no estés tú? ¿Ah? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en las puertas del infierno me hiciera mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Vas a oír de la presencia de Dios? ¿A dónde te vas a meter? Métete en la cloaca. Ahí te va a aparecer Dios. Métete allá en el Caribe, que me la cueva del Guácharo, métete bien adentro. Por eso siento oscuro yo. Cuando fui allá, nos metimos allá, y cuando el guía apagó la lámpara, nos dijo: pongan su dedo frente a su nariz, y la pusimos así y no la veíamos. Tiniebla. Y dice: ciertamente las tinieblas me cubrirán y resplandecen alrededor de mí. En conclusión, no hay lugar donde yo me pueda esconder de ti. No trates de huir de Dios. Óyeme bien. Si tú dices, voy a decir así, un sí bien grande, un sí condicional, coma. Si tú dices que Jesús es tu Señor, si tú dices que por la gracia Él te dio la fe para creer, si tú dices que has nacido de nuevo, si tú dices que el Espíritu Santo ha venido a ti cuando creíste como el sello de Dios, que eres oveja suya, si tú dices que eres oveja suya, no tomes el ejemplo de Jonás. No tomes el ejemplo de Jonás. Porque no podrás huir de él. Óyeme bien, donde vayas, donde te metas, donde te escondas, hagas lo que hagas, el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te recordará que eres de Él y que tienes que volver. Amén. 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 ¿De alguna manera? El mandato está claro en Isaías capítulo 6, 8. Después de la adoración, oí al Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Después de esa experiencia de Isaías, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Dice: y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Saben, hermano?
esto tiene mucho de qué hablar en la vida de Jonás, perdón. Porque dice que ahí en el capítulo 1 se levantó una gran tempestad. Y seguramente cuando ellos consultaron los elementos que tenían para hacer la travesía, dijeron, el viento sopla a favor y hay quietud en el mar, ¿qué podemos hacer? La zarpemos, y zarparon. Pero había algo que no se habían percatado. Era el pasajero que iba ahí. No sabían nada. Y Dios no hizo morir al inocente con el culpable. Y desató una gran tempestad, tal tempestad que los mismos marineros decían, esto se va a partir de esta nave. Pero Dios lo que estaba era con la mano haciendo la siguiente, batuqueándola, zarandeándola. Sáquenme a Jonás del salero. Sáquenme a Jonás del salero. Y Jonás se fue a dormir. Este es el verdad. No tomen el ejemplo, ni le pongan a un hijo Jonás. No le pongan. No le pongan. No lo hagan, por favor. Pero siento que es un ejemplo a lo que no debemos hacer. Porque le voy a decir una cosa. Cuando usted y yo estamos en desobediencia y no hacemos lo que el Señor nos ordenó hacer, vienen calamidades. Y no me pregunte por qué. Diga, ciertamente yo soy la causa, como dijo Jonás, por mi desobediencia delante de Dios. Y si no pasa nada, hay la expectación que en cualquier momento, oye, ven acá, no has hecho lo que te mandé a hacer. Andas haciendo en lo que tú quieres, en tu romería, lo que tú quieres, pero no lo que yo te ordené que hicieras. Haz negocio, haz vestido, haz torta, arregla carro. Pero, epa, no se te olvide de hacer lo que te mandé a hacer. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque las tortas se van a caer, los carros se van a echar a perder. Vas a tener calamidad. ¿Me copian? Amén. Este aquí está diciendo, levantó quién provocó la tempestad. Dios. ¿Y quién ganó la tempestad? Dios. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer volver a este cabezón por de donde se había ido. ¿Sí o no? Devuélvase. Usted no va. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová. Porque Él se lo había declarado. No, yo estoy huyendo de Dios. ¿Me entiendes? Eso es como el perro que se quiere morder el rabo. ¿Sabes los perros que no se morder el rabo? Eso es lo que usted está haciendo. ¿Quiere huir de Dios? Usted no puede huir de Dios. No puede huir de Dios. Porque donde usted vaya, Él va. Amén. Hay situaciones que nos ocupan y que el diablo provoca, pero no le va a echar la culpa a él, ¿no? ¿Sabes? Me acuerdo de un chiste de maracucho. Ahora como me están invadiendo los maracuchos, ¿no? Allá en el Saladillo, una vez había un hermano que iba caminando por esa calle del Saladillo, esa calle vieja, y encuentra en la esquina al diablo que está llorando. Y él me movía su rabito así. Y estaba entre las piernas, metía la cabeza el diablo. El diablo llorando. Él está haciendo lo de Rubiera, está llorando, me imagino. Entonces, como maracucho al fin se le acerca y dice: diablo, ¿qué te pasa? No le daba la cara y dice: diablo, ¿qué te hicieron? Tanto le daba que entonces por fin el diablo le muestra un ojo y le dice: ¿por qué está llorando, diablo? Y dice: ¿por qué por ahí anda un evangélico echando una mira culpa de todo?
Señor, reprenda. Nunca diga eso. Diga, yo reprendo en el nombre del Señor. Echándole la culpa a otro. No lo haga. ¿Qué no te ha dado Dios para ser testigo? Te dio su espíritu. Amén. Y te dio su palabra. Amén. Y te dio nueva vida. Amén. Y te dio fe. Amén. Y te ha hecho nacer de nuevo. Y te dio su iglesia. ¿Qué te falta? Obediencia. Amén. No quiero orar así, ni quiero citar esta cita. Cuando Jonás dijo en el capítulo 2, 5 y 6, las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alma se enredó a mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. ¿Quién quiere contar esto así? Usted está entendiendo lo que está refiriéndose a él con estos símiles acerca de la experiencia que estaba viviendo. O sea, estoy muerto. Miserable de mí, estoy muerto. Pero dice al final, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Lo escupió el pez. Y ya en el capítulo 3 se levantó, 3 de 3 al 5. Y se levantó Jonás cuando Dios volvió a hablarle y fue a Nínive. Ahora sí. Ahora sí. Pero viviste una experiencia que vas a tener que hablar de eso varias veces, ¿no? No sea como Jonás, no seamos como él. Donde quiera que vayamos, metámonos en la cabeza, tengo que hablarles a él, a mis amigos, a mi compañero de trabajo, al entorno, a alguien tengo que hablarle de Cristo. Amén. Dice así, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, aproximadamente 120,000 hombres, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el rey se convirtió. ¿Sabe, hermano? Voy a ponérselo fácil. Dios nos llama a nosotros. Yo no sé lo que van a decir algunos aquí cuando lleguen a la presencia de Dios. Y Dios le pida, dame cuenta de tus discípulos. ¿A quiénes? ¿Sabe? Hay algo, ¿cómo le llamamos? Como un humor negro, como que yo digo, cuando usted vaya al cielo, usted va al cielo, ¿cuántos van al cielo? Amén. Cuando usted se muera, usted dice, yo voy al cielo. Amén. Pero ahí llegó, ¿dónde está Luigi? Usted llegó Luigi. Entonces Pedro va a decir, bueno, los convertidos por mano, por instrumento de Luigi que le hablan. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Así es. Bueno, eso no dice la Biblia que va a ser así. Es un sarcasmo mío, pero ¿qué tal si fuese así? Bueno, los discípulos de Henry que le hablan. Los discípulos de María, de Josefa, de Luisa, de Marisa que hablan. ¿Entienden que hablan? Porque esas son las obras. Ellos son nuestras obras. Amén. Y ellos son las que dan testimonio de nosotros delante de Dios. Amén. Dios nos lo pone fácil. Dios nos muestra que Él envió a Pedro a donde Cornelio. Y a Pablo se lo puso, como dice, bola franca, así. Porque hizo que Lidia abriera su corazón para que entendiese la palabra. Facilito.
es fácil. Pero hay Bartimeos que están esperando. Y hay Cornelios que están esperando. Y hay Lidias que están esperando. Para que tú y yo vayamos y abramos sus ojos. Óyeme bien. Así fue la comisión de que el Señor le dijo para qué había sido salvo Pablo. Para que abran los ojos de los ciegos. Para los que están oprimidos por el diablo sean declarados libres. Para eso nos encomendó Dios. Para eso es la gracia. El propósito de la gracia de Dios en tu vida es para eso. Si no lo estás haciendo, tienes más ataduras que un libero. Estás atado o estás atada, hermano. Esas ataduras tienen que romperse en el nombre de Jesús. Amén. Porque esta iglesia fue nacida para ser misionera y para ser proclamadora de la verdad de Cristo. Donde quiera que sea en Valencia, sea en Maracay, sea en Colombia, sea en Marruecos y sea hasta lo último de la tierra. Amén. Allá iremos para la gloria del Señor. Que Dios bendiga.